La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en la Constitución española de 1978, específicamente en el artículo 20, que establece que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Este derecho es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que permite a los ciudadanos participar activamente en el debate público y tomar decisiones informadas. Sin embargo, como ocurre con muchos derechos fundamentales, la libertad de expresión no es ilimitada. La Constitución también prevé restricciones legítimas a este derecho, con el fin de proteger otros derechos y valores fundamentales, como el honor, la intimidad, la seguridad pública y la protección de la juventud y la infancia. A nivel europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 10, protege igualmente la libertad de expresión, pero reconoce que puede ser objeto de restricciones necesarias en una sociedad democrática, como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la moral pública y los derechos de otros. Estas limitaciones deben ser previstas por la ley, responder a una necesidad social imperiosa y ser proporcionadas. En los últimos años, uno de los temas más controvertidos ha sido la regulación del discurso en las redes sociales y el control de los discursos de odio. La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y el Código Penal Español establecen sanciones para discursos que promuevan el odio, la violencia o la discriminación. En particular, el artículo 510 del Código Penal tipifica como delito la incitación al odio, la violencia o la discriminación por motivos racistas, antisemitas, ideológicos, de religión, nacionalidad, género, orientación sexual o identidad de género, entre otros. Las autoridades españolas y europeas han argumentado que estas restricciones son necesarias para proteger a las personas de discursos que pueden incitar a la violencia o fomentar la discriminación. Además, en el contexto digital, la Directiva sobre Servicios Digitales de la Unión Europea introduce nuevas obligaciones para las plataformas de redes sociales, requiriendo que actúen con rapidez para eliminar contenidos ilegales, incluidos los discursos de odio, y asegurando que estas acciones sean transparentes y proporcionales. Sin embargo, estas restricciones a la libertad de expresión han sido objeto de críticas significativas. Desde una perspectiva crítica, muchos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre la aplicación de estas leyes y su potencial para limitar indebidamente la libertad de expresión. Una de las críticas más comunes es que las definiciones de discurso de odio y contenido ilegal son demasiado amplias o vagas, lo que puede llevar a abusos y censura excesiva. Por ejemplo, organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, han alertado sobre la posibilidad de que estas leyes se utilicen para silenciar voces disidentes o críticas al gobierno. Existen casos documentados donde activistas, artistas y periodistas han enfrentado procesos legales bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo o incitación al odio, simplemente por expresar opiniones controvertidas o críticas a la política gubernamental. Un caso notable fue el del rapero Pablo Hasél, que independientemente de su calidad artística o buen gusto, fue condenado a prisión por enaltecimiento del terrorismo y calumnias a la corona en sus canciones y tweets, lo que generó un debate nacional e internacional sobre los límites de la libertad de expresión en España. Por otro lado, la responsabilidad de las plataformas digitales para moderar el contenido también ha suscitado controversia. Empresas como Facebook, Twitter y Google han implementado políticas de moderación de contenido que a menudo son vistas como opacas y arbitrarias. Esto ha llevado a acusaciones de censura privada, donde las decisiones sobre qué contenidos son permitidos se toman sin transparencia y a menudo sin el debido proceso. Además, la creciente tendencia hacia la moderación automatizada, utilizando algoritmos para detectar y eliminar contenidos supuestamente ilegales, ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de errores y sesgos en la aplicación de estas normas. Empresas y ciudadanos argumentan que estas prácticas podrían sofocar el debate legítimo y restringir la capacidad de las personas para expresar sus opiniones, especialmente sobre temas políticamente sensibles. Además, existe una preocupación creciente de que el poder de decidir qué es aceptable o no en el discurso público
esté siendo desplazado de los tribunales y parlamentos, que operan bajo un marco legal y con mecanismos de rendición de cuentas, hacia corporaciones privadas que responden a sus propios intereses comerciales y a presiones políticas externas. Llevando estas preocupaciones al extremo, algunas teorías más radicales y conspiranoicas sostienen que la regulación de la libertad de expresión es parte de una agenda más amplia para controlar la información y manipular a la sociedad. Estas teorías argumentan que tanto los gobiernos como las grandes corporaciones tecnológicas están involucrados en un esfuerzo concertado para restringir la libertad de pensamiento y promover narrativas específicas que sirven a intereses ocultos. Desde esta perspectiva, cualquier medida para controlar el discurso en línea es vista no solo como una amenaza a la libertad individual, sino como un paso hacia la creación de un estado de vigilancia total. Algunos grupos afirman que las restricciones al discurso de odio y la moderación de contenido en redes sociales no son más que pretextos para censurar ideas y opiniones que desafían el statu quo. Un ejemplo común de estas teorías es la afirmación de que los algoritmos de redes sociales están diseñados no solo para eliminar contenido ilegal, sino para suprimir activamente cualquier forma de disidencia política o social. Estas teorías suelen ir más allá, sugiriendo que la censura es parte de un plan para adoctrinar a la población y controlar la narrativa pública, de modo que solo una versión oficial de los hechos sea aceptada. Se argumenta que esto forma parte de un nuevo orden mundial que busca eliminar todas las formas de oposición y mantener a la población en un estado de conformismo pasivo. Algunos incluso afirman que, en el futuro, la moderación de contenido podría extenderse a la manipulación directa de la opinión pública mediante la censura de cualquier crítica hacia políticas públicas, incluyendo temas de salud, tecnología, economía y más. Se teme que con la creciente dependencia de la tecnología digital y las redes sociales, la capacidad de los ciudadanos para acceder a información objetiva y diversa podría verse comprometida, llevando a una sociedad donde solo las opiniones aprobadas por las autoridades son permitidas. En conclusión, la cuestión de la libertad de expresión y la censura en España y en Europa es compleja y requiere un equilibrio cuidadoso entre proteger los derechos individuales y garantizar la seguridad y el orden público. Las regulaciones actuales reflejan intentos por parte de los gobiernos y las instituciones de proteger a la sociedad de los efectos nocivos del discurso de odio y la desinformación. Pero también es esencial que estas medidas se apliquen de manera justa, transparente y proporcional. Es vital que las leyes y políticas se diseñen y apliquen con criterios claros para evitar abusos y garantizar que no se conviertan en herramientas de represión o censura indebida. La participación ciudadana, la vigilancia de los derechos humanos y la rendición de cuentas son fundamentales para asegurar que las restricciones a la libertad de expresión no se utilicen para silenciar voces legítimas o críticas. Por otro lado, es igualmente importante combatir la desinformación y las teorías conspirativas que pueden socavar la confianza en las instituciones democráticas, aunque entiendo que puedan surgir por el actual nivel de nuestros legisladores y gobernantes. Un enfoque educativo que fomente el pensamiento crítico y la comprensión de los derechos y responsabilidades en una sociedad democrática puede ser más efectivo a largo plazo que la censura pura y dura. En última instancia, un diálogo continuo y abierto sobre los límites y las protecciones de la libertad de expresión, acompañado de un marco legal robusto que respete los derechos humanos, es la mejor forma de asegurar que la libertad de expresión siga siendo una piedra angular de la democracia, incluso en tiempos de cambio y desafío. Al margen de mis opiniones y valoraciones personales, para la creación de este artículo, me he basado en fuentes oficiales y confiables. Mi investigación incluyó la Constitución Española de 1978, artículo 20, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Artículo 10, la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Código Penal Español, artículo 510. La Directiva sobre Servicios Digitales de la Unión Europea, los informes sobre libertad de expresión en España de Amnistía Internacional y declaraciones sobre derechos humanos y libertad de expresión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. En la caja de comentarios podrás encontrar los links a todas las fuentes consultadas. Espero que este video haya sido de tu interés y si te ha gustado, regálanos tu mejor like, comenta y comparte. Nos vemos.